Saludos, les damos la más cordial bienvenida a este tercer video tutorial sobre el curso de Windows Server 2003 Server. En esta ocasión pues vamos a trabajar un poco con lo que es el administrador de equipos en primera instancia y luego vamos a ver el manejo de algunas directivas propias del Windows Server que nos permite configurar nuestra interfaz y nuestro sistema operativo servidor con las características que nosotros deseemos. Inicialmente pues la pantalla del Windows Server solicita la combinación de teclas Control Alt Suprimir para poder entrar, una combinación que permite darle mayor seguridad a este servidor. Aquí podemos ver el archivo de ayuda que nos dice de que esto se aplica, por ejemplo, a su contraseña de Windows o de dominio. Dice acá, las contraseñas asociadas con páginas web o programas específicos no requerirán que se presione Control al suprimir. Esto como una medida de seguridad para poder estar seguros que vamos a iniciar sesión como un usuario del servidor. En este caso entonces presionamos la combinación de teclas Control Alt Suprimir para entrar a nuestro servidor y se nos solicita la contraseña de usuario administrador. En realidad no es recomendable utilizar las contraseñas del usuario administrador para configurar el servidor. Lo ideal es siempre crear un usuario que tenga permisos administrativos y que este usuario podamos con él configurar los diferentes servicios. Vamos entonces a ingresar la contraseña de administrador inicialmente. Posteriormente vamos a agregar ya el usuario con el cual vamos a trabajar en el servidor. Como ustedes pueden ver, prácticamente en la pantalla de instalación en el video tutorial anterior mirábamos de que prácticamente el Windows Server es muy similar al Windows XP y en realidad esto no es de dudarlo, porque el Windows Server 2003 es una extensión de Windows XP. Lo único que se le han quitado algunos atributos propios de las versiones de Windows XP, por ejemplo para el hogar o la versión profesional, los diferentes skins que en este caso no interesan en el servidor, y se han agregado características propias para la administración de redes. Aquí vemos que en el inicio de sesión pues tenemos una pantalla que se llama Administre su servidor, que es el lugar en el cual nosotros vamos a configurar los diferentes servicios de este servidor. Por ahora no vamos a utilizar esta opción Administre su servidor para visualizar entonces algunas características propias de este sistema operativo. Lo primero que quisiera abarcar es lo que es agregar usuarios al servidor. Les decía que no es recomendable que nosotros estemos trabajando con la cuenta de administrador, ya que como el usuario root o el usuario que tiene todas las posibilidades de configuración y tiene en este caso todos los permisos para modificar el Windows, tiene tantos permisos que podemos hacer cambios en el Windows. Por lo tanto no es recomendable en este caso trabajar con esta cuenta. Sin embargo, como no tenemos ningún otro usuario creado, pues yo considero en este caso necesario hacer uso de esta cuenta. Lo primero que vamos a ver, bueno, en principio quisiera que entráramos por ejemplo a mi PC y ahí nos vamos a dar cuenta que las características son muy limitadas. Si vemos aquí los iconos, no tenemos paneles aquí en la parte izquierda como aparecen en otros sistemas operativos.
el caso, por ejemplo, del Internet Explorer, que contiene altos niveles de seguridad de forma predeterminada, lo cual nosotros podemos cambiar, pero no es recomendable. Lo ideal es navegar en Internet en alguna terminal de la red y no en el servidor. Vamos a analizar entonces primeramente lo que es agregar usuarios al servidor. Para eso nos vamos a ir al botón inicio, vamos a tomar herramientas administrativas y vamos a tomar la opción que dice administración de equipos. ¿Por qué administración de equipos? Porque en ella esta opción de administración de equipos es la que contiene en este caso todo lo que el equipo puede ofrecer. Nosotros podemos administrar el disco duro, agregar usuarios, definir carpetas compartidas en este lugar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no hacerlo por medio del panel de control? Si nos vamos al panel de control, podemos observar que no hay una opción, como en el caso de Windows XP, que me diga usuarios, y allí no podemos agregar, en este caso, usuarios para que sean de uso del servidor. Esta opción, nombres de usuarios y contraseña almacenados, lo que permite es visualizar los usuarios que ya se han creado posteriormente haciendo uso de el administrador de equipos. Vamos a ir entonces a herramientas administrativas y vamos a tomar la opción que se llama administración de equipos. En ella pues les decía de que ustedes pueden agregar usuarios, pueden definir carpetas compartidas y pueden visualizar, por ejemplo, los dispositivos de hardware del servidor o de cualquier otro equipo. Por ahora pues vamos a ver la administración a modo local en el caso del servidor. Posteriormente, en los videos ya relacionados con el directorio activo, el Active Directory, vamos a ver cómo podemos tener una administración no solo de forma local, sino una administración remota con equipos que pertenezcan al dominio. Vemos entonces las características principales de este administrador de equipos. Tenemos aquí que el equipo que estamos en este caso administrando es el equipo local, cosa que nosotros podemos hacer más adelante. Hacemos clic con el botón secundario y decimos conectar con otro equipo, y al escribir el nombre del equipo pues vamos a poder visualizar las opciones de ese otro equipo. Esto pues posteriormente lo vamos a hacer cuando miremos lo que es el Active Directory. Veamos entonces las diferentes opciones que nos ofrece la administración de equipos. En primera instancia se divide en tres grandes secciones, que son herramientas del sistema, la parte de almacenamiento y los servicios y aplicaciones que ofrece este equipo. En este caso pues vamos a analizar cada uno de ellos para que tengamos una idea de qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Primeramente, el visor de sucesos. El visor de sucesos nos ayuda a definir cuáles son las diferentes errores y los diferentes mensajes o acciones que se han producido en el sistema, en un servicio o en cualquier otro dispositivo. Por ejemplo, veamos aquí en aplicación, si hacemos doble clic en él, aquí nos aparece una auditoría detallada de todas las acciones que han pasado con las diferentes aplicaciones. Sencillamente lo que vamos a hacer es hacer doble clic en cada uno de ellos para que nosotros podamos ver. Por ejemplo, tenemos esta opción que dice Passport Manager. Hacemos doble clic y ahí se nos informa de qué es o cuál fue la acción que se realizó. Nos aparece la hora, nos aparece el origen, el tipo, que es en este caso de tipo informativo,
y así nosotros podemos llevar un control de todas las acciones que el equipo realiza, tanto los fallos como también al momento en que se ha realizado una acción de forma correcta. Aquí tenemos, por ejemplo, para servidor DNS, posiblemente ustedes no les aparezca esta opción hasta que hayan instalado un servidor DNS. En este caso, pues yo ya lo he instalado previo para preparar futuros videotutoriales. Y aquí entonces aparecen algunos mensajes relativos al servidor DNS. Por ejemplo, dice se ha iniciado el servidor DNS. Aquí tenemos la hora, el ID del suceso, el servicio, en este caso el origen que se está trabajando, y así sucesivamente ustedes pueden consultar las acciones de los diferentes servicios que tenemos en nuestro servidor. En la parte de seguridad tenemos también lo que es lo referente a los aciertos de contraseñas. Por ejemplo, aquí podemos observar algunos. Por ejemplo, inicio y cierre de sesión. Vamos a hacer doble clic y ahí podemos ver, ¿verdad?, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido las características propias al momento de establecer la seguridad. Ahí tenemos entonces el usuario que quiso, en este caso, entrar al sistema y si este inicio de sesión fue exitoso o no. Así nosotros llevamos un control detallado de todo lo que sucede en nuestro servidor. Y aquí pues el visor de sucesos del sistema que nos informa de todo lo que pasa. Miremos por ejemplo en estos mensajes de error. Vamos a visualizar qué es lo que pasó aquí en este caso. Entonces aquí tenemos que el mensaje que genera el error, ¿verdad? Y nosotros podemos entonces darnos cuenta de todo lo que sucede en nuestro servidor por medio de el visor de sucesos. También nosotros al momento de administrar otros equipos, pues nos vamos a poder dar cuenta de los sucesos de las otras terminales de la red. Otra característica importante del administrador de equipos son las carpetas compartidas. Aquí nosotros podemos visualizar cuáles son los recursos compartidos en este momento. Si nosotros vemos, tenemos una carpeta admin, tenemos el disco duro C y el disco duro E, que en este caso son los discos duros de esta máquina virtual que tiene dos particiones, y ese símbolo de dólar significa de que automáticamente el servidor le ha dado el permiso para poder compartir este dispositivo. Aquí podemos ver en la descripción, es un recurso compartido de forma predeterminada, pero esto solamente se hace al momento de entrar aquí al administrador de equipos. O sea que esto no quiere decir de que nosotros tengamos nuestro disco duro compartido para que todos los usuarios de la red puedan hacer uso de él. Solamente esto es a nivel del administrador, que en este caso es el usuario que está logueado aquí en el servidor y es el que tiene los permisos totales. Yo puedo dejar de compartir cualquiera de estos elementos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dejar de compartir el disco E, hacemos clic con el secundario y decimos dejar de compartir. Aquí, como ustedes pueden ver, dice que este recurso ha sido compartido con fines administrativos. Por esa razón es que cuando nosotros hacemos clic en sí, el dispositivo, pues en este caso, desaparece, y hasta que tengamos que reiniciar
el servidor, entonces va a aparecer el disco duro E como un elemento compartido. Tenemos las sesiones abiertas. En este caso, pues al momento no hay ninguna sesión porque no hay ninguna terminal en este momento conectada al servidor, y los archivos abiertos tampoco, ¿no? En realidad aquí lo importante es el recurso compartido. Vamos a, por ejemplo, analizar aquí en el disco duro. Vamos a abrir el disco duro. Bien, vamos a crear una carpeta. Creamos la carpeta, vamos a ponerle, por ejemplo, comparte, y dentro de esa carpeta vamos a definir un archivo que en este caso podría ser, por ejemplo, un archivo de bloc de notas, un documento de texto, como dice aquí, el cual pues vamos a ponerle como nombre, por ejemplo, saludo. Y exactamente este archivo pues va a contener un saludo en su interior. Bien, lo guardamos los cambios, vamos a subir un nivel en donde está la carpeta y entonces vamos a compartirla. Compartir, seguridad, y aquí entonces vamos a decir compartir esta carpeta. Le damos aceptar y automáticamente, como podemos ver, ya aparece el icono con una mano abajo. Eso nos indica que la carpeta está compartida para los otros equipos de la red. Vamos a actualizar aquí y automáticamente podemos ver que la carpeta está compartida y podemos accesar a ella desde cualquier terminal que esté conectada a la red. Nosotros podemos decidir, bueno, en primera instancia accesar por medio de la opción abrir, o dejamos de compartir dicha carpeta en cualquier momento. Esto entonces nos permite tener una visión general de los elementos que están compartidos dentro de nuestro servidor. Ahora pasemos entonces a agregar usuarios. Entonces tenemos usuarios y grupos locales, que es otra opción dentro de las herramientas del sistema. Entonces hacemos clic aquí en la ficha de usuario y podemos ver en este caso los dos usuarios que tenemos en nuestro servidor. El usuario administrador, que en este caso él es el que controla y tiene permiso a todas las partes del servidor, y un usuario invitado, que en este caso está desactivado. Vamos a agregar entonces usuarios. Esto nosotros lo podemos realizar por ejemplo haciendo clic con el botón secundario y tomamos la opción usuario, o sencillamente nos vamos aquí al menú acción y le decimos usuario nuevo. En este caso pues voy a agregar un nuevo usuario. Le vamos a poner, por ejemplo, aquí en nombre de usuario no necesariamente
tiene que ser el usuario completo. Definimos aquí el nombre real del usuario. Muy bien. Y lógicamente su contraseña. Voy a poner en este momento una contraseña sencilla. Y entonces aquí tenemos estas opciones. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. ¿Y esto debido a qué? Debido a que en realidad solamente el usuario es el que debe conocer su contraseña de acceso. Por lo tanto, debemos de poner esta opción para que cuando este usuario se loguee por primera vez al servidor, entonces automáticamente se le solicite una nueva contraseña. Si esto no es marcado, entonces se activan estas opciones que dice el usuario no puede cambiar la contraseña y la contraseña nunca caduca. Aquí en este lugar podemos inclusive deshabilitar esta cuenta. O sea, creamos la cuenta, pero que esta cuenta quede deshabilitada para mientras la persona, por ejemplo, se loguea a nuestro servidor. Por ejemplo, podemos deshabilitar las cuentas cuando este usuario no va a estar algún tiempo en la empresa o en la institución en la cual se esté llevando el servidor o por cualquier otra razón. Entonces en este caso vamos a dejar marcada la opción que dice el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Le damos crear y el usuario entonces se ha creado en el servidor. Ahí tenemos entonces el usuario Marlon Matus. Este usuario es un usuario simple, o sea, es un usuario que no tiene muchos permisos administrativos dentro del servidor. Vamos a crear un usuario más. Por ejemplo, vamos a crear a un usuario que se llame usuario sencillo. Vamos a suponer que este usuario se llama Juan Pérez. Su descripción y su contraseña. Igual, ¿verdad? Que este usuario, bueno, para que miremos la diferencia, vamos a dar este usuario con esta opción desmarcada y vamos a decirle que la contraseña de este usuario nunca caduque. Si yo marco la opción que dice el usuario no puede cambiar la contraseña, es imposible que este usuario pueda hacerlo. Vamos a darle crear y aquí entonces tenemos ya los dos usuarios que vamos a utilizar. Ahora tenemos el usuario Marlon Matus y tenemos el usuario sencillo que es Juan Peros en este caso, que va a ser un usuario normal. ¿Cómo hacemos para asignar permisos administrativos a Marlon Matus? Entonces para eso están aquí lo que se llaman los grupos. Los grupos se refieren específicamente a los usuarios o las características especiales de algunos usuarios dentro del servidor. Aquí tenemos, por ejemplo, usuarios administradores, duplicadores. Tenemos, por ejemplo, usuarios de escritorio remoto, administradores de DHCP, entre otros tipos. Entonces, lo que tenemos que hacer para asignar permisos administrativos, en este caso al usuario Marlon, vamos a hacer doble clic en grupo, administradores, y sencillamente vamos a agregar ese usuario dentro de este grupo. Ahí podemos ver que el usuario administrador está agregado en ese lugar por la sencilla razón de que pues él es el administrador del servidor. Sencillamente entonces decimos agregar y escribimos en este caso el nombre del usuario. Decimos comprobar nombres
y ahí vemos entonces cómo cómo es reconocido el nombre del usuario que en este caso se está agregando. Cuando nosotros escribimos de forma incorrecta el nombre, por ejemplo, vamos a poner y le decimos comprobar nombres y automáticamente no detecta el nombre, entonces nos abre una ventana nueva en donde nos pregunta qué hacer. Primero, bueno, no se ha podido encontrar el objeto con nombre mmatus, entonces nos dice que si deseamos corregir o quitar, a lo cual entonces le vamos a decir quitar. Entonces aquí la recomendación sería, cuando no estamos muy claros del nombre del objeto, tomamos la opción avanzadas y le decimos buscar ahora. Ahí se enlistan todos los usuarios que se han agregado. En este caso, aquí está el usuario Marlon Matus, que ya se ha agregado a la lista. Sencillamente, lo que tenemos que hacer, bueno, en primer lugar, estos usuarios de tipo administrador tienen permisos prácticamente a todo, como lo podemos ver ahí, y le decimos aceptar y así este usuario queda agregado ya con permisos administrativos. Vamos a ver entonces, ahora que ya hemos agregado al usuario Marlon Matus con algunos permisos administrativos, entonces vamos a cerrar el administrador de equipos y loguearnos con los diferentes usuarios que hemos agregado. Hacemos clic en inicio, cerrar sesión, para que cerremos la sesión del administrador y así entonces podamos loguearnos como los usuarios que hemos agregado. Siempre nos aparece el control al suprimir. En este caso, pues vamos a cambiar el nombre y ahora nos vamos a loguear como el usuario Marlon Matus, su contraseña, y entonces aquí nos manda el mensaje de que es necesario cambiar la contraseña la primera vez que inicie la sesión. Entonces aquí tenemos la contraseña anterior y aquí entonces definimos la nueva contraseña. Definimos la contraseña y le damos a aceptar. Con esto pues la contraseña se ha cambiado. Es ya una contraseña que el administrador no conoce, solamente el usuario Marlon Matus es el que conoce la contraseña. Se procede entonces a la carga del Windows Server y de esta manera entonces el usuario puede tener acceso a el servidor. Vamos a esperar que cargue para que podamos entonces visualizar qué es exactamente el usuario que se ha logueado de forma correcta. Un poco tardado debido a que es la primera vez que el usuario se está logueando. Recordemos que cuando agregamos usuarios en Windows se crea una carpeta mis documentos para este usuario y se crea un perfil que es el perfil propio de los usuarios de equipos Windows. Aquí vemos entonces el escritorio inicial para el usuario Marlon Matus, que es el usuario que nosotros estamos creando en este momento. Aquí entonces ya podemos ver el inicio de sesión del usuario
Marlon Matus, podemos ver pues que tiene privilegios totalmente administrativos. Podemos ver que tiene acceso a prácticamente todas las herramientas administrativas, administración de equipos, administración de clústeres y todos los elementos propios para configurar nuestro servidor. Veamos entonces ahora el usuario inclusive puede entrar al administrador de equipos y puede dejar de compartir o no una carpeta definida, agregar usuario o cualquier otra actividad de carácter administrativo. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, como el usuario Marlon Matus, tenemos acceso a toda la parte administrativa del servidor. Aquí siempre dentro de lo que son herramientas del sistema, pues tenemos la parte de lo que es el administrador de dispositivos, que se nos presenta en este caso para el equipo local, como es el caso de en este caso el servidor. Pues tenemos aquí que lo único que no está configurado es el controlador de sonido. De ahí podemos ver que tiene configurados todos los dispositivos, de tal forma que nosotros desde este lugar, desde lo que es la administración de equipos, podemos conectarnos a otros equipos cuando tenemos el Active Directory y por ejemplo realizar un inventario del hardware de todos los equipos que pertenecen a la red, de tal forma que todo esto ustedes lo hacen desde su servidor. Pueden visualizar las carpetas compartidas de esa máquina, pueden dejar de compartir carpetas en un equipo específico y ver en este caso las características del hardware de algunos lugares. Otra parte importante aquí es que podemos ver cómo están nuestros discos duros. Podemos ver en este caso cómo podemos asignar cuotas a nuestros discos duros. Podemos visualizar el grado de defragmentación que tienen los discos. En este caso pues vamos a hacer clic aquí en el más para que podamos ver. Tenemos los grupos de medios, los medios de almacenamiento que tenemos disponibles. En el caso de que existieran, pues nosotros podemos visualizarlos desde este lugar. Aquí en la opción de fragmentador de disco podemos visualizar qué tan fragmentados están los discos duros que pertenecen a nuestro servidor y defragmentarlos desde este lugar. Y lo que les decía, la administración de discos, que ahorita pues no, en este momento no ha sido configurada, ¿verdad? Por lo que un poco más adelante en próximos videotutoriales vamos a tratar lo que es la administración de discos. Aquí tenemos entonces las dos particiones en el disco duro en que nosotros estamos trabajando. La otra parte de lo que es la administración del equipo es los servicios y aplicaciones. Podemos ver cuáles son los servicios que en este caso se están ejecutando, que están disponibles. Podemos ver aquí. Aquí está de forma extendida o lo podemos visualizar de forma estándar. Aquí podemos darnos cuenta cuáles son los programas o los servicios que están en ejecución. Aquí lo pueden visualizar, por ejemplo, qué pasa con el cliente DNS. Podemos visualizar que aquí tiene el inicio automático. Aquí nosotros podemos decidir que si el servicio va a inicializar automáticamente o manualmente, o que si el servicio va a estar
deshabilitado para nuestro servidor. Aquí tenemos características propias de cada una de las aplicaciones que se están ejecutando, de tal forma que en un solo lugar tenemos acceso a toda esta información que puede ser importante a la hora de definir permisos y definir cuáles son las aplicaciones que se van a ejecutar desde nuestro servidor. Aquí en las dependencias hay algunos servicios que dependen de otros. Por ejemplo, en el caso del cliente DNS es requerido el servicio de controlador de protocolo TCP/IP para que se pueda ejecutar. Por esa razón es que ahí nos dice cuál es la dependencia de cada uno de los servicios. De tal forma que si nosotros detenemos el controlador de protocolo TCP/IP, automáticamente pues el cliente DNS pues también tendría problemas al ejecutarse de forma correcta. Entonces aquí podemos ver todas las aplicaciones en las cuales el servidor está ejecutándose en este momento. ¿Cuáles son las aplicaciones que se están ejecutando? Vamos a ver ahora a continuación algo que es muy necesario en la administración de los servidores, y es el editor de directivas de Windows Server. Vamos en este caso a explicarles entonces en qué consiste el uso de directivas. En primera instancia, el Windows administra sus servicios y sus directivas a base de consolas. Estas consolas nosotros podemos accesar a ella por medio de un componente que se llama Microsoft Managed Console. En sus iniciales, Microsoft Managed Control. Nosotros hacemos clic en inicio ejecutar y entonces se abre una consola, que en este caso la consola está vacía, y en esta consola es que nosotros podemos configurar diferentes servicios del Windows Server. Aquí podemos ver, por ejemplo, se llama Microsoft Management Console. Vamos a abrir entonces un archivo, que en este caso es el archivo que contiene las directivas del servidor, que nos permiten configurar algunas cosas que realmente son importantes. Estas directivas se encuentran en unos archivos que tienen extensión MSC, o sea, archivos de consola, que están almacenados directamente en la carpeta System de el directorio Windows. Entonces en este caso vamos al disco duro, luego a la carpeta Windows y tomamos la opción System 32, que es la carpeta donde están almacenadas esos archivos. Aquí entonces nosotros los podemos ver. Algunos de ellos ya tenemos un acceso directo desde lo que son las herramientas administrativas, otros no, de tal forma que tendríamos que hacer esto que estamos haciendo, abriendo en una consola vacía el archivo para que podamos hacer transformaciones. Entonces el archivo específico en el que vamos a trabajar en este caso es el gpedit o editor de directivas. Lo abrimos y podemos observar entonces que en la parte superior este objeto se conoce como editor de objetos de directiva de grupo. Veamos entonces en qué consisten estas directivas. Primeramente, las directivas de equipo local se dividen en dos: directivas con relación a la configuración del equipo y directivas en relación a la configuración de usuarios. Nosotros como administradores del servidor podemos definir permisos para configuración de software, que en este caso en este momento no hay. En el video tutorial de políticas de grupo, allí vamos a ver lo que es la concesión
de permisos para software. En cambio aquí en la configuración de Windows sí tenemos algunas características, específicamente aquí en configuración de seguridad. Vamos a ampliar aquí un poco para que ustedes lo puedan ver. Y vamos a maximizar esta ventana. Entonces aquí en configuración de seguridad vamos a hacer clic en el más y aparecen entonces ya algunas directivas propias del servidor. Primero, en primera instancia, entonces tenemos las directivas de cuenta. Entonces tenemos aquí específicamente directivas sobre lo que son las contraseñas. ¿Y cuáles son las directivas que se presentan aquí? Por ejemplo, almacenar las contraseñas utilizando cifrado. Eso podemos verlo que está deshabilitado, lo podemos habilitar para fines de seguridad. Tenemos aquí, por ejemplo, la opción que dice que las contraseñas deben cumplir los requerimientos de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, contraseñas que contengan letras mayúsculas, letras minúsculas, números o cualquier combinación de símbolos, de tal forma que se haga que las contraseñas tengan realmente una complejidad y que sean mucho más difíciles de descifrar. En este caso, pues vamos a habilitarla para que después probemos a ver cómo se cambian las contraseñas de los usuarios. Tenemos entonces la otra directiva, la longitud mínima de la contraseña. Podemos definir que sea, por ejemplo, una contraseña de cualquier cantidad de caracteres. Entonces ya con el hecho de definir la directiva de contraseñas con requerimientos de complejidad y también con una longitud mínima, pues aumentamos el nivel de seguridad de las contraseñas. Por ejemplo, podemos decirle de que no sean menos de 5 caracteres los que vamos a ingresar en nuestras contraseñas, de tal forma que contraseñas de 3 o 4 letras no van a ser aceptadas en el servidor. Aquí hay otras directivas. Por ejemplo, tenemos directivas de bloqueo de cuentas. Ya habíamos visto que podríamos bloquear usuarios. Aquí nos dice la duración que va a tener el bloqueo de la cuenta. En este caso no está activada. Tenemos, por ejemplo, directivas locales. Por ejemplo, las directivas de auditoría, que nos dice a qué elementos o qué sucesos se van a auditar en el servidor. En este caso, pues dice aquí, hasta el momento los inicios de sesión son los únicos que se están auditando. Aquí la asignación de derechos de usuario. Recuerden que estamos en la configuración del equipo y aquí entonces aparecen todavía una gama mayor de directivas que podemos configurar. Por ejemplo, podemos decir de que apagar el sistema, que sean solamente los administradores los que puedan hacerlo. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso del usuario normal que nosotros agregamos, que por cierto no nos hemos logueado con ese usuario no podrá apagar el servidor. Lo único que podrá hacer es cerrar su sesión. Ya lo vamos a ver dentro de poco. Por ejemplo, tenemos aquí que para cambiar la hora del sistema, que sean solamente los usuarios definidos aquí en la lista, por ejemplo los usuarios administradores, vamos a eliminar estos usuarios avanzados, que sean solamente los usuarios administradores los que puedan cambiar la hora del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos, dice aquí, nosotros podemos denegar el acceso de la red a este equipo, o sea que podemos definir en este caso a qué usuarios nosotros vamos a denegar el acceso a este equipo desde una red. Y un sinnúmero de características que son importantes configurarlas, que en este caso nos van a permitir configurar nuestro servidor según nuestros gustos.
Por ejemplo, aquí tenemos un poco más abajo la opción que dice tener acceso a este equipo desde la red. O sea, ¿quiénes tienen acceso? Por predeterminadamente, pues están todos esos usuarios, el usuario administrador, los administradores, los operadores de copia, todos los usuarios tienen acceso a este servidor desde la red. Si ustedes quisieran restringir eso, pues sencillamente lo único que tienen que hacer es eliminar a los usuarios desde esa directiva y así ustedes pueden configurar el servidor a su gusto. Aquí en opciones de seguridad, pues no tenemos también mucho tiempo de explicar todas las directivas, porque si no pues sería muy complejo. Pues aquí tenemos algunas directivas relativas al acceso a la red. Por ejemplo, que podemos tener acceso a recursos compartidos de forma anónima. Aquí hay algo importante. Dice aquí en el apagado, permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión. Cuando nosotros en la ventana de logueo o de contraseña, nosotros, por ejemplo, la contraseña no sabíamos la contraseña, entonces podemos apagar el servidor. Esto de forma predeterminada está, como ustedes pueden ver, deshabilitada, porque por cuestiones de seguridad no es apropiado que el servidor se apague. Entonces, por esa razón está así. Pero si nosotros queremos activar la opción de apagar el servidor desde esa ventana, sencillamente lo vamos a hacer aquí y ya van a ver de inmediato, dentro de poco, que todas esas opciones están activadas. Veamos entonces alguna otra característica aquí que a ustedes les pueda interesar. Por ejemplo, el hecho de permitir la copia de disquete y el acceso a todas las unidades y carpetas, cosa que también podemos definir si queremos que los usuarios tengan acceso a eso o qué usuario o grupos en realidad queremos que accesen a esas características. Por ejemplo, tenemos aquí cambiar el nombre de la cuenta de administrador. Si ustedes quieren cambiar en este caso se llama administrador, ustedes le pueden poner cualquier nombre. En este caso, pues por cuestiones de facilidad yo lo voy a dejar de esta forma. El estado de la cuenta de administrador, o sea, cómo está. En este caso, la cuenta de administrador está habilitada. Y el estado de la cuenta invitado también. En este caso, el usuario invitado está deshabilitado. Aquí entonces, por ejemplo, impedir que los usuarios instalen controladores de impresoras, permitir el desbloqueo sin tener que iniciar sesión, permitir formatear y expulsar medios extraíbles. Por ejemplo, yo puedo decidir aquí que solamente los administradores puedan formatear y expulsar los medios extraíbles. Aquí yo defino. Entonces, en este caso, de forma predeterminada, están solo los administradores con esos permisos y así sucesivamente existe una serie de directivas que pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, aquí tenemos una directiva que dice no requerir presionar control alt suprimir. Vamos a habilitarla para que ya no tengamos que estar presionando control alt suprimir y así sucesivamente, ¿verdad? Podemos activar o desactivar algunas características de nuestro servidor. Aquí hay más directivas de claves públicas. Hay más elementos que ustedes pueden ver. Bueno, también existen algunas plantillas administrativas que posteriormente las vamos a ver. Aquí entonces está lo que es la configuración del usuario. En lo que va a la configuración del usuario,
Aquí específicamente hay tres elementos: la configuración de software, que en este caso al momento no tenemos nada; la configuración de Windows, para definir, por ejemplo, aquí en la configuración de seguridad, como algunas características que tenemos que definir; el mantenimiento del Internet Explorer, que ya les había hablado de que tiene altos niveles de seguridad para hacer que la navegación pueda ser solo hecha en sitios seguros; y algunas plantillas administrativas para componentes de Windows. Esto entonces es lo que nosotros logramos con las directivas de grupo. Veamos entonces, vamos a guardar la configuración. Bien, algo antes de guardar que se me escapaba es el hecho que nosotros podemos guardar esta consola en las herramientas administrativas, de tal forma que nosotros podamos de una manera más fácil tener la consola allí en nuestras herramientas administrativas, y así pues de esta manera no es necesario que tengamos que accesar a ese lugar, ¿verdad? Podemos grabar en cualquier lugar, podemos grabarlo en las herramientas administrativas, en cualquier lugar. Por ejemplo, podemos grabarlo en el escritorio, la consola, y desde el escritorio entonces vamos a tener el acceso a ella. Lo guardamos. Vamos a guardar la configuración. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Luego esta pues podemos arrastrarla hacia las herramientas administrativas y ya entonces tendríamos un acceso directo a esa consola. Vamos entonces a cerrar sesión. Estoy como el usuario Marlon Matus y ahora quiero entrar como el usuario normal. Cerramos sesión, como podemos ver. Como hemos definido la directiva de que no queremos que aparezca la ventana para presionar control al suprimir, podemos ver que eso ya se ha eliminado. Entonces ahora voy a entrar como el otro usuario que había definido. Le digo aceptar. Veamos entonces. El usuario es usuario sencillo. Así le pusimos. Y escribimos su contraseña. Podemos ver que automáticamente ya el usuario carga su configuración personal y ya no es necesario en este caso definir una contraseña, porque en realidad esa opción la dejamos deshabilitada. Vamos a esperar a que cargue su configuración personal. Recordemos que este es un usuario que está restringido, que no puede realizar muchas tareas. Por ejemplo, una de las tareas que no puede hacer es cambiar la hora, porque en realidad no tiene permisos para hacer dicha tarea, solamente los administradores pueden realizarla. Y cambiar la hora en un servidor en realidad pareciera una actividad sencilla, pero puede conllevar a algunos problemas futuros, porque existe una sincronización cuando ya las terminales están agregadas a la red administradas por directorio activo. Entonces no es conveniente estar cambiando las horas del servidor. Es más, esta versión de Windows automáticamente se conecta a servidores en internet
que permiten sincronizar la hora, tal y como lo hace el Windows XP. Esperamos entonces que cargue la configuración del usuario. Entonces aquí tenemos el usuario. En este caso, este usuario sencillo era su nombre de usuario, pero su nombre real era Juan Pérez. Vamos a ver. Recordemos que siempre cuando se inicia sesión, automáticamente carga la ventana que se llama Administre su servidor. Aquí entonces, si hacemos clic en inicio, ahí aparece el nombre. Si ustedes se fijan, las herramientas administrativas no están presentes aquí en el menú inicio, porque estamos hablando de un usuario realmente restringido que no puede realizar ninguna tarea. Además, si ustedes pueden visualizar, prácticamente la pantalla que se llama Administre su servidor tampoco se cargó, debido a que este usuario no tiene permisos para instalar servicio. De igual manera, pues yo puedo entrar aquí para ver si puedo modificar la hora, y me dice que no tengo permisos para realizar esta tarea. Vamos a cerrar. Vamos a tratar de apagar. Apagamos el equipo y vemos que aparecen desactivadas las opciones para apagar o reiniciar el servidor. Este usuario, que se llama usuario sencillo, solamente puede cerrar su sesión, pero a él le es prohibido apagar el servidor. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a abrir con el usuario administrador para que hagamos algunas tareas. Si ustedes se fijaron, prácticamente el botón apagar ya está activado desde la ventana de contraseña, porque en la directiva así lo definimos. Para terminar, solamente quisiera explicar lo que es el cambio de contraseña de usuarios. Para cambiar las contraseñas de usuario en el servidor, nosotros vamos a presionar la tecla Control Alt suprimir, y nos va a aparecer entonces una ventana que se llama Seguridad de Windows, donde nos aparecen varias opciones. En este caso, entonces vamos a cambiar la contraseña de el administrador. Para eso tenemos que escribir la contraseña anterior, y aquí entonces quiero que ustedes observen lo siguiente. Voy a poner una contraseña de 3 letras. Le decimos aceptar, y entonces nos dice que según la directiva que debe tener al menos 5 caracteres, y además de eso que está activada la directiva que nos dice que tenemos que escribir contraseñas de mayor longitud y complejidad. Vamos a intentar entonces con una contraseña más compleja. Y ahí entonces se ha llevado a cabo de forma correcta el cambio de la contraseña. Nosotros podemos cambiar la contraseña aquí, pero puede suceder el hecho de que nosotros no sepamos cuál es la contraseña actual. Por ejemplo, si yo me logueo como Marlon Matus, el administrador, por ejemplo, es la única persona que podría cambiar la contraseña de Marlon Matus. Por lo tanto, existe una forma para eliminar la contraseña anterior y poner una contraseña nueva, y es por medio del administrador de equipos. Nos vamos entonces a panel de control, a herramientas administrativas,
administración de equipos. Vamos a buscar en este caso al usuario Marlon Matus, que es el que queremos definir una nueva contraseña. Pero aquí una recomendación. Cuando nosotros querramos cambiar la contraseña de un usuario, automáticamente se elimina la contraseña, pero también por medidas de seguridad se eliminan los archivos de ese usuario. O sea que es como eliminar una cuenta y automáticamente se crea nuevamente. De tal forma que todos los archivos que contenía la carpeta Mis documentos de ese usuario se pierden. Aquí entonces definimos el usuario y le decimos establecer contraseña. Entonces aquí es donde nos sugiere de que si es posible que si se restablece la contraseña se produzca la pérdida de información. Como no hay otra forma de poder cambiar la contraseña del usuario, entonces hacemos clic ahí en aceptar y definimos una contraseña para el usuario. Si ustedes pueden ver, aquí no nos está preguntando cuál es la contraseña anterior, sino que sencillamente pues se cambia la contraseña. Se cambia la contraseña del usuario Marlon y al mismo tiempo pues los archivos de este usuario se pierden. Para terminar entonces aquí tengo una terminal de la red virtual que estoy haciendo. Y vamos a ver entonces cómo trabajan las opciones que hemos configurado. Esta es una computadora que forma parte de la red, que en este caso se llama Terminal 1. Como ustedes pueden ver, entramos a mis sitios de red. Esta es una máquina con Windows XP. Hacemos clic en ver equipos del grupo de trabajo. Hemos configurado esta red, como pueden ver aquí en la parte de arriba, un grupo de trabajo llamado laboratorio, y entonces aquí tenemos los dos equipos, terminal 1 y servidor. Hacemos clic entonces en el servidor para ver que en este caso es el equipo al que queremos acceder, y aquí entonces deberemos describir los usuarios agregados en el servidor. Veamos por ejemplo qué pasa con usuario sencillo y definimos su contraseña. Le damos a aceptar luego de haber escrito el nombre de usuario y la contraseña, y de esta manera entonces tenemos acceso al servidor. ¿A qué parte tenemos acceso? Recordemos que definimos una carpeta compartida que se llama comparte, que si nosotros accedemos a ella, en este caso hacemos doble clic en ella para ver qué es lo que contiene, y ahí la carpeta tiene también entonces el archivo que se llama saludo. Nosotros podemos definir y restringir quiénes son los usuarios que van a tener acceso a algunas carpetas del equipo. Igual sucede si nosotros tratáramos de accesar al servidor con cualquiera de los usuarios que están definidos en él. En este caso pues fue para ejemplificar el caso del usuario sencillo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con el usuario Marlon Matus. Entonces, al querer acceder a servidor, automáticamente ya queda en el equipo registrado el usuario que tenemos acceso, y de esta forma pues entonces accesamos a las carpetas compartidas del servidor.
Hasta aquí entonces este video tutorial sobre lo que son el manejo de usuarios del servidor y el editor de directivas.